el afroamericano, el latinoamericano, en la medida en que tenga conciencia de su propia identidad, podrá asumir más conscientemente su papel en el proceso de la historia y en el proceso de la literatura americana. En tanto no estudien con detenimiento las leyendas que a través de la tradición se han conservado en las diferentes regiones de Colombia. En esta tarde tenemos al compañero Efraín Viveros y queremos hacer una reflexión del momento histórico que atraviesa el país y específicamente con relación a el pueblo afrocolombiano, palenquero y raizal. Efra, sería importante hacer una mirada retrospectiva de lo que ha sido, por su importancia y como referente, el primer Congreso Nacional Afrocolombiano que se dio cita en el 2013 en Quibdó. Y de allí, ¿qué ha pasado después hasta nuestros días? Sí, muchas gracias, Jimmy. Buenas tardes. Buenas tardes a toda la audiencia. De verdad que es importante que Poder Negro sea un espacio de intercambio. Lo necesitamos para poder pensar muchas cosas que estamos viviendo como pueblo afro, tanto en Colombia como en África, ¿no? Es decir, y toda la diáspora. La verdad es que el Congreso del 2013 fue un evento muy motivador, dinamizador, 2000 y pico de personas que llegamos a Quibdó, mostramos toda una vitalidad y amor por un espacio democrático y se produjeron las conclusiones. Se creó una autoridad nacional afrotransitoria que luego fue languideciendo, pero se creó. Y eso es muy importante recordarlo porque no fue solo un apetito de producir ideas, sino que había una idea de poder llevar a ejecución esas ideas. Y eso conecta luego con los paros cívicos de Buenaventura y el Chocó en el 2017, que reafirman esta idea que acabo de presentar. Hay toda una potencialidad de lucha en el pueblo afro. Hemos visto las barriadas afro de Cartagena, que ante todo me refiero a las barriadas populares porque Cartagena es afro. Hemos visto el Andén Pacífico Sur en pelea, hemos visto recientemente las protestas por la base militar en Gorgona. Es decir, hay una fuente inspiradora. Yo me he ido rápido hacia el presente, pero la verdad es que pues generó también una expectativa lo de la CELA África, pero ya hablaremos de eso un poco más adelante. Yo creo que entonces vale la pena como detenernos un poco sobre lo que aprobó el 2013. ¿Tú qué recuerdas, Jimmy, de lo que se aprobó en el 2013? Creo que el Congreso de Quibdó logra vertebrar algunas iniciativas de orden legislativo, entre ellas la reglamentación de Ley 70, y en específico deja un protocolo para aquello de la consulta previa, libre e informada, que posteriormente avanza. Sin embargo, creo que hay algunos capítulos que quedaron pendientes y esta es la hora en que no tenemos reglamentación de Ley 70. Solo en este gobierno se ha hecho reglamentación de los capítulos 4 y 5. Eso fue una de las tareas que arrojó el Congreso Afro. Otro de los capítulos pendientes fue el reconocimiento de las organizaciones afrourbanas que tampoco han tenido un soporte y que hoy paradójicamente nos encontramos frente a una nueva realidad sociodemográfica
en el país, y es que el DANE en los últimos censos nos muestra que la mayor parte de población afro hoy habita las grandes ciudades y no los territorios ancestrales. Entonces, tiene que ver esto con el desplazamiento forzado, con el conflicto armado, pero a la vez no hay un reconocimiento a esas expresiones organizativas de carácter urbano que las enunció el Congreso Afro, y no ha habido reglamentación para ellas en esa interlocución, a excepción de la vieja Ley 70, que habla de unas consultivas que desafortunadamente hoy son sobrepasadas por las dinámicas de estas organizaciones afrourbanas. O sea, las consultivas no dan cuenta de toda la riqueza organizativa que estas nuevas organizaciones reportan, digamos, en cada una de las ciudades, y fundamentalmente lo que podemos decir del Pacífico y otras ciudades como en Antioquia mismo, Bogotá, ¿sí? Entonces, sé que existe una formas organizativas no reglamentadas, ¿sí? Formas organizativas no institucionalizadas, pero de mucha vitalidad, que tampoco tienen reconocimiento, y que buscábamos con una convocatoria a un segundo Congreso Nacional Afro para que tuvieran ellas el protagonismo, lo mismo que las organizaciones de carácter rural. Es cierto lo que tú dices. Hemos girado ya casi más de 3 décadas sobre el tema de la reglamentación de la Ley 70, que fue el gran núcleo de la discusión en Quibdó en el 2003. Y eso quiere decir que hay un nivel de experiencia importante en cuanto a cosas positivas de la Ley 70, pero también nos deja, como tú subrayas, unas cosas que nos llevan a reflexionar sobre los reales alcances de la Ley 70. No por la reglamentación solamente, sino por el mismo, yo recuerdo contexto que nos recordaba Piedad Córdoba en un evento en la Distrital, de una ley que tocó pupritearla para evitar que se ahogara. Entonces, desde su nacimiento, la Ley 70 tuvo unas limitaciones. Por ejemplo, hacia las zonas rurales, hacia el Pacífico, como tú subrayas, el tema urbano en un país donde la mayoría de población afro está en centros urbanos, no tener contemplado una solución para el problema urbano es muy delicado. De allí que sea importante la idea del segundo Congreso Afro que hemos venido impulsando en dirección a contemplar el problema de si Colombia solo es pluriétnico o Colombia es un país plurinacional. Si los negros somos nación, una nación cultural, o solamente somos una etnia. Yo soy de la idea de que somos una nación y que Colombia debe ser declarada plurinacional. Entonces la Ley 70 no tiene condiciones para respuesta a esta problemática. Pero también es de lamentar que siendo el primer gobierno de carácter democrático que tenemos en Colombia y el haber cifrado unas expectativas grandes en una vicepresidenta afro, en un ministerio de la igualdad regentado por una vicepresidenta afro y luego por un líder afro que la sustituye, se haya desaprovechado para tener una reglamentación. Entonces ya estamos en el ocaso del gobierno Petro y no aparece la reglamentación, pero se ha gastado un dineral en el tema de consulta previa. O sea que vamos a quedar sin reglamentación. Y como la reglamentación corresponde a cada gobierno, estamos dependiendo ahora de poder mantener un gobierno democrático
para que la reglamentación pueda surtir un efecto a favor del pueblo. Entonces vale la pena compartir con todas las personas que nos acompañan en este programa esa inquietud política e intelectual sobre el alcance de la Ley 70 y subrayar que esta observación no es para quitarle peso a la importancia del Congreso del 2013, ni es para quitarle peso al valor de la Ley 70, sino para poder nosotros proyectarnos a una visión, como hemos dicho, que nos permita un plan decenal, algo que nos dé una proyección como pueblo, como nación, en dirección a lograr nuestros objetivos, no solo de reparación histórica, sino como sujetos de derecho que somos los afros también. Entonces yo creo que ahí están planteados unos temas de reflexión bastante importantes, tanto en lo sociológico, en lo antropológico, en lo político, en lo étnico. Exacto. No sé tú cómo lo veas, Jimmy. Creo que a los impulsores de este Congreso Afro de nuestro tiempo se nos quiere, digamos, culpabilizar a veces de la no realización en este momento del Congreso. Es paradójico porque esas voces críticas vienen del mismo movimiento afro y creo que a veces no tienen suficiente peso, porque si alguien ha trabajado por este Congreso, es ese comité impulsor de varias regiones, pero también evidenció este proceso hacia un Congreso afro todas nuestras debilidades organizativas, el individualismo que se ha manifestado, el querer pasar por encima de decisiones colectivas y no respetar las instancias mismas de un mínimo organización de este Congreso. Bueno, se conjuga el individualismo, el oportunismo, muchas cosas de esas que a veces hacen parte de ese endorracismo que se manifiesta al interior del movimiento afro como producto de las tensiones, también de la lucha general de clases de este país. Pero yo quisiera avanzar hacia lo que son las apuestas y desafíos de ese Congreso, que de una u otra manera hay que hacerlo, porque es uno de los grandes retos del pueblo afro. Podemos tener una gran bancada parlamentaria negra, afro, palenquera y raizal. Podemos tener grandes puestos simbólicos dentro de un gobierno, el más progresista si se quiere, o en un segundo gobierno progresista en Colombia. Pero si no tenemos desde las regiones, desde las organizaciones sociales locales, un plan decenal nutrido desde abajo, construido desde abajo, hacia lo que puede ser una gran organización nacional, prácticamente el pueblo afro no tiene derroteros claros. Y en este esfuerzo hemos intentado avanzar en temas que se salen de la Ley 70 y que son nuevas realidades a las cuales estamos abocados. Por lo menos uno de los temas centrales es el tema de las entidades territoriales afro. En este gobierno el movimiento indígena avanzó en eso y tienen una ley. Nosotros no. Tenemos un reconocimiento constitucional, pero no hay un reconocimiento a las entidades territoriales afro. Mientras no tengamos eso, no gozamos de presupuesto nacional y los consejos comunitarios son un saludo a la bandera. 2, el tema, hablando de territorio, nos hemos centrado en el tema territorial
pero aquí ha habido una privatización acelerada del mar y no tenemos el derecho al maritorio. Ese derecho al mar por parte de las comunidades es un tema que ha estado pendiente y no se ha resuelto y no hace parte de la ley 70. Pero tenemos otros temas que vertebran, digamos, la lucha de los pueblos negros, y es el tema en este instante del reconocimiento igualmente de toda la diversidad afro, ¿sí? No solamente de su cultura, de sus lenguas, sino también de lo que es el mundo, digamos, afro espiritual. Eso no ha sido, y eso lo contempló Durban 2001, y aquí en Colombia no lo tenemos, ¿sí? El reconocimiento pleno de lo que es las espiritualidades de matriz africana y que es parte consustancial de nuestra cultura en esa perspectiva que tú le das de nación cultural, y que ya Óscar Almario como historiador nos ha dejado textos muy claros al respecto. Pero a la vez son muchos los temas que tendría que abordar este Congreso y que dejó perfilados. El tema de la constituyente negra. Ese es un tema pendiente como pueblo, y es cómo logramos tener una constituyente afrocolombiana, que sea ejemplo también para América Latina. Pero hay otros temas importantes que tienen que ver con la juventud afro, ¿sí? Con el tema de la discapacidad dentro de nuestras poblaciones y ese tratamiento a esa población específica. Pero también tenemos un tema importante, y es que el Congreso que se ha venido pensando es un Congreso que tiene que retornar a el reconocimiento de las reivindicaciones de trabajadores, de esa mano de obra negra que ha sido olvidada por todo el movimiento afro, porque nos hemos centrado en otras especificidades como las diversidades, y no quiero decir con eso que eso esté mal, por el contrario, la resalto, pero nos olvidamos de los trabajadores portuarios, de los trabajadores cañeros y las condiciones de sobreexplotación en algunos departamentos, el tema de los trabajadores petroleros, mineros de este país, ¿sí? Entonces, que tienen unas condiciones específicas como tal. Entonces, es recuperar esa agenda de esta clase trabajadora negra en un plan decenal. Ojalá fuera mucho más allá. Y bueno, hay otros temas a trabajar, como es el de las mujeres negras, los afrofeminismos, el tema de diversidades, que también ha sido muy retaseado por las organizaciones nacionales afro. También el tema de cómo mantener una autogestión desde nosotros como pueblo y una economía propia, ¿sí? Y no depender de la cooperación internacional, porque han terminado la cooperación imponiendo una agenda que no es la del movimiento, sino la de los intereses del capital foráneo en nuestro país. Bueno, esto es parte del debate, y que creo que no se puede despachar diciendo es que el comité de impulso se cerró, que el comité de impulso no dio democracia, ¿sí? Lamentaciones jeremiaicas a estas alturas, cuando los problemas centrales de este país y del pueblo afro son muy grandes. Y sí, tú has traído aquí un asunto de mucha profundidad, y es el tema de si tenemos derecho al autogobierno y a la autonomía. Y si la autonomía en el territorio se limita a consejos comunitarios.
Y si los afros que estamos en las ciudades tenemos derecho a ejercer autogobierno y autonomía. O si los afros solo podemos que estar limitados a unas llamadas acciones afirmativas y a las acciones asistenciales de agencias como la USAID, que para mi entender generó fue una dispersión del movimiento con sus inyecciones de dólares que han enredado la cabeza de muchos líderes que decidieron volverse gestores, ONGeros, a nombre de organizaciones sociales. Porque cuando se creó la Autoridad Nacional Afrotransitoria, ANAFROT, en Quibdó, en el 2013, no era para que siguieran las mismas organizaciones nacionales poniéndose por encima del pueblo o pretendiendo reemplazar al pueblo con sus gestiones de ONG, que no es lo mismo una organización social que una ONG, porque una organización social es una dinámica autónoma desde abajo que lucha con formas de acción social, como los paros cívicos, ¿no? Con formas de acción social como las huelgas en el caso de los trabajadores, con formas de acción social también jurídicas y políticas que incluyen el derecho a elegir y ser elegidos. Porque todo ese aspecto lleva entonces al tema de la forma de lucha que tú has traído cuando planteas la importancia de una constituyente afro. Porque eso nos permitiría asumir una entidad como pueblo para autogobernarnos y para ejercer autonomía. Nosotros no tenemos por qué ser una especie de apéndice de la oligarquía blanco-mestiza, que es la que es responsable del racismo estructural que nos ha afectado conceptualmente para no entender que debemos ser libres, que tenemos derecho a gobernarnos y a tener un poder propio afro, pero de pueblo, no de oligarquía afro, sino de pueblo afro. Es muy importante lo de la constituyente y lo discutimos en Cali en un evento previo a una actividad que se hizo luego en la ADE en relación con un desarrollo de la lucha que generó el paro agrario que se dio por allá cerca del 2011 y creó la Cumbre Agraria Étnica Campesina y Popular. Entonces tenemos allí varios elementos a atar. Es válido lo que con Quibdó nos entregó en materia de que necesitamos una autoridad nacional afro, pero esa autoridad debe conducirnos a un camino de empoderarnos como pueblo afro. Y eso implica que la Constitución del 91 no es completa para los afros y los indígenas y los rum, porque solo nos reconoce como asunto de piel, como asunto étnico, y no nos reconoce como naciones, que la OIT sí tiene claro, puesto que nos dice que tenemos derecho al autogobierno y a la autonomía territorial. Entonces, ese diseño centralizado de la Constitución, que no reconoce ninguna autonomía regional, que no da opción a un funcionamiento federal, asfixia el desarrollo de los pueblos étnicos. A principios del gobierno Petro, yo participé activamente junto con muchos líderes afro de la organización de la Convención Nacional Campesina, que se hizo en la concha acústica de la Universidad Nacional, por allá como el mes de noviembre, el 22. Asistieron cerca de 2.500 delegados. ¿Por qué no hemos podido recibir del gobierno un apoyo? Ni la Dirección de Comunidades Negras del Ministerio del Interior,
ni del Ministerio de la Igualdad con el actual ministro, que bloqueó los compromisos que había adquirido el ministerio y el gobierno en el ministerio ejercido por el Juan Carlos Florián. Que vaya paradoja. Es un mestizo el que nos da el visto bueno al Congreso. Pero bien, pero este no es un asunto solo de piel, ante todo es un problema de intereses, digo yo, de clase. ¿Por qué de clase? Porque como tú hacías referencia, tenemos un pueblo negro que es campesino, tenemos un pueblo negro que es trabajador, que es maestro, que es obrero. Tenemos un pueblo afro que tiene mujeres moviendo la industria de la hotelería y el turismo en lugares importantes, moviendo en Cali, por ejemplo, el tema de la salud, el tema de la alimentación de mucha gente. Entonces esas son unas personas con interés de clase muy distinto a los hermanos afro que creen porque tienen un título en el exterior, ya son superiores. Y entonces mientras ellos se ubican, entonces el resto de gente que siga viviendo mal. Y entonces se vuelve un eslogan lo de vivir sabroso, porque no se trabaja realmente desde esas esferas encumbradas para que sea una consigna realmente seria, lo de la dignidad, que se vuelva costumbre. Entonces se vuelven, son puras cuestiones de publicidad, de marketing político, pero no se trabaja nada serio para volver eso realidad. Entonces sí necesitamos un cambio institucional. La Constitución del 91 se quedó pequeña desde que nació frente a las comunidades étnicas. Quisiera para como cerrar esta idea del tema de la importancia de una constituyente afro es que lo que se está hablando hoy de constituyente nos trata como si fuéramos una partecita insignificante porque pretenden que unas pocas personas representen la diversidad que somos como pueblo. Entonces una pequeña constituyente donde no pueda sentirse bien representado la costa caucana, la costa vallecaucana, el Chocó, el Urabá, todo el Caribe, los hermanos raizales de San Andrés, todos esos centenares de miles de afros que vivimos en Bogotá, por favor, los centenares de miles de afros que viven en Medellín, los centenares de miles de afros que viven en Cali, que es una ciudad ante todo afro, una Cartagena negra que tiene más de 1 millón de habitantes. Se van a poder sentir representados con una decena de delegados a una asamblea. Pues no puede ser así. No puede ser así. No nos sirven pequeñas constituyentes. Ni nos sirven constituyentes amarradas en el tiempo para que no pueda haber un debate político, intelectual de altura que nos evite caer en lo que pasó en el 91, en un congresito que se reunió después a pupitrear cosas que incluso iban en contravía de la Declaración de Derechos. Cito el ejemplo. De la Declaración de Derechos del 91 no podía salir la justicia sin rostro, pero el congresista aprobó la justicia sin rostro, que era una prolongación del Estatuto de Seguridad de Turbay. Contradictorio. Completamente contradictorio. Como dicen, eso es una cosa como de enfermedad psiquiátrica, ¿no? Bipolar, ¿no? Por un lado se declaran derechos y por otro lado se niegan. Porque lo que más nos ha negado derechos a los afros es el modelo neoliberal. En economía, la Constitución del 91 hace que la población afro sea la más afectada con las privatizaciones. Sea la más afectada con la toma del Estado por las instituciones privadas a través del sistema de contratación de Ley 80, por ejemplo. Y nos hizo perder cualquier tipo de autonomía.
Y los municipios afro hoy no manejan ninguna posibilidad de gestión de proyectos. Y tienen que venir los alcaldes a rogarle al gobierno central en Bogotá como por dioseros para poder avanzar. Y por eso Tumaco sigue sin acueducto. Por ejemplo, Buenaventura sigue sin agua, por ejemplo. Perdón, sigue sin agua para la población, porque el agua para los buques sí va y sin interrupción. Y así podemos seguir enumerando cómo el modelo neoliberal en economía es completamente bipolar en el sentido de que es contrario a la Declaración de Derechos. Por esa razón también necesitamos una nueva constitución. La salud. 80 y pico % de las instituciones de salud, hospitales, clínicas, centros de diagnóstico, en manos de propietarios privados. ¿Qué significa? Que es un negocio la salud, pues. Y mientras la salud sea un negocio, no importa quién gire la plata, si la adres a la IPS o la adres a la EPS, de todas maneras cae en manos de los mismos negociantes, que tienen una ventaja, ¿no? Hacen negocio con plata ajena, porque es el presupuesto nacional que se conforma con nuestros impuestos, donde el pueblo afro pone por lo menos el 20% de los impuestos, quedan en manos de entes privados. O sea, salud, negocio. Entonces estamos por eso por reforma y apoyamos a Petro pensando en que la reforma de la salud nos beneficie, claro, entre otras razones por esta, lo mismo que pasa con la educación. Esos colegios por extensión de cobertura, que lo que hacen es ganarse una plata gratis y la educación pública se va deprimiendo, se va estrangulando. Bueno, no me voy a extender más por allí. ¿Tú cómo ves la cosa en este punto? Pues muy preocupante porque hemos sentido que pareciera que el nuevo ministro de la Igualdad ha dejado por fuera esta deliberación del pueblo afro, y yo lo entiendo como una exclusión política. No ha logrado comprender la importancia de la autonomía, de la autodeterminación del pueblo afro como tal. Su interlocución se quedó de pronto en las organizaciones nacionales afroexistentes, y eso no está mal, ¿sí? Pero hay un desconocimiento de las organizaciones de base afro que han venido, digamos, cocinando este proceso. Que en medio de todas las dificultades organizativas se viene haciendo ese esfuerzo. Y también me parece que es contradictorio esa postura del ministro Luis Alfredo Acosta Zapata con lo postulado por Petro antes de ser gobierno, y en su programa de gobierno, cuando hablaba de la importancia de un poder negro en el país, que es un poder distinto al poder estatal. Entonces, ¿para qué sirve un gobierno progresista? Tiene dos funciones un gobierno progresista: o es obstáculo al poder, a los poderes sociales nuevos, llámese indígena, campesino, negro, de mujeres, o es una palanca que dinamiza esos procesos. Y hoy veo más en calidad de obstáculo al proceso que hemos gestado que en calidad de palanca del proceso mismo. Entonces, el papel de las instituciones, se genera una tensión entre esa institucionalidad de gobierno y el movimiento social, que no se ha resuelto. Y por eso este debate va más allá de los intríngulis entre nosotros,
si tú me caes bien, si tú no me caes bien. No, aquí es la discusión. Si la institucionalidad actual le da vía libre y ayuda a ese proceso autónomo y de autodeterminación de los movimientos, o sencillamente se vuelve un obstáculo y una limitación. Ese es uno de los grandes debates, no solamente para Colombia, la misma situación de Venezuela, y esa es la discusión que en su época se vertebró también y se hizo en Chile en su mejor momento, en el gobierno de Allende. Si los cordones industriales, los comandos campesinos eran un poder de verdad alterno al poder gubernamental y que se podía coordinar, pero que no eran apéndices del gobierno nacional. Entonces, pareciera que no se quiere la autonomía de los movimientos y en este caso de este Congreso afro, autónomo y autodeterminante y autoconstituyente. Entonces, dejo allí porque eso es parte de lo que tiene que discutir el Congreso, ¿sí? Estemos o no estemos, o no sé si las nuevas generaciones lo asumirán como una tarea. Sí. Lo único que decimos es que ojalá se haga rápido porque soplan vientos terribles, huracanados por parte de la derecha internacional sionista, de una nueva cruzada cristiana y evangélica sobre los pueblos, que solamente la espiritualidad nuestra, indígena, afroamericana, como diría Zapata Olivella, ese gigante afroamericano se despierta y es necesario que se despierte rápido o si no, este pulso no lo puede ganar la derecha mundial. Qué gran punto has planteado tú, porque estamos en un momento político que no es cualquiera en el contexto mundial y nacional. Yo no he podido tener claro bien cómo el compañero Iván Cepeda va a presentar esto en su programa, porque entiendo que no veo todavía que el programa esté elaborado. Yo no conozco cuál es el programa, la propuesta programática de Iván Cepeda para el pueblo afro. Y tú bien trajiste a colación el discurso importante en campaña de Petro en Buenaventura cuando habla de poder negro, ¿no? Que nos entusiasmó y dijimos, bueno, aquí va a haber un aire distinto. Pero resulta que no nos hemos podido empoderar. Porque es que representar a las etnias no son símbolos de poner unos funcionarios de piel negra o de poner funcionarios como ahora pasa con el compañero Acosta, que es indígena, viene de ser líder de la guardia indígena y no mira hacia acá, hacia los negros. No ha querido conceder una entrevista, una cosa sencilla de ejercicio democrático. Entonces quiere decir que conceptualmente el ministro Acosta no ve como político a una población muy importante en la vida del país. Por eso desde Urabá nos llegó una carta diciendo, vamos a ver si en el segundo tiempo con Cepeda, ¿no?, nos paran bolas. Vamos a ver si en el segundo tiempo, como ahora está de moda, a ver si hay gol de Lucho, y se gana. Y se logra ganar algo, porque lo real es que el saldo para la población afro en este cuatrenio Petro es muy débil, es deficitario, a pesar de que se dice que gracias a los afros logró Petro coronar el triunfo frente a Hernández en el 2022. De ahí que yo soy de la opinión que sí vamos a apoyar a Iván, pero le tengo un apoyo crítico, condicionado, a ver cómo mejora el programa también, porque eso tiene que ser mandato, pues.
No es que nos digan desde arriba unos asesores de la campaña presidencial de nuestro apreciado compañero Iván, ¿qué es lo que debemos hacer los negros? Por favor, convóquennos. Por favor, ejerzan realmente una consulta democrática. Ojalá esos asesores le digan hay que hacer el Congreso, porque todavía hay tiempo para hacer el Congreso. Si se pudo hacer una convocatoria de 1.500 personas a un centro como Ágora, estar allí 3 días, para no producir absolutamente nada que inspire respeto intelectual, que sirva para orientar en alguna medida la vida del pueblo afro, y gastarse miles de millones en eso, por lo menos 3 veces lo que vale el Congreso Afro, por favor. Yo le pregunto al compañero Gustavo, por quien voté con tanto entusiasmo, ¿qué pasa? ¿Cuántos gobiernos hay? Uno en el Ministerio de la Igualdad, otro en la Vicepresidencia, otro en el Ministerio del Interior. ¿Cuántos gobiernos hay? Le pregunto al compañero Petro. Yo llamaría a que él coordine a esas agencias y espacios gubernamentales para asegurar que en lo que le queda de gobierno se haga el Congreso Afro. Que no ha llegado a argumentar que no se pudo hacer desde el Ministerio de Acosta porque había una inundación en Córdoba. ¿Y por qué sí se puede hacer el encuentro África-CELAC? Si queremos hacer una relación como diáspora con el continente africano, primero tenemos que unificarnos nosotros como diáspora. O eso es una relación eminentemente comercial de algunos emprendedores que exportan. Esa es una cosa muy distinta a relación entre pueblos. Yo creo que el momento que estamos viviendo de definiciones presidenciales nos da el derecho y la obligación a los líderes de exigir que nos expongan un programa, pero recogido desde nosotros, para poder tener confianza en el nuevo gobierno, pues, porque si no, no sé qué vamos a hacer. Distinto a pelear desde abajo, porque tenemos derecho a pelear y a hacer oposición, si no nos paran bolas. No sé cómo creas tú que en este momento debemos hacer, Jim. Bueno, creo que hay unos ejes a nivel de cada región que tienen que ser expuestos. Hay que colocar esas agendas regionales en la mesa y esa es la gran apuesta de un Congreso, ojalá desde la autodeterminación. Si el gobierno no está interesado en el Congreso, pues tocará buscar la manera de autogestionarlo desde los pocos recursos que tienen las comunidades y desde los ejercicios regionales. Pero este gobierno que prometió en su programa un poder negro a contribuir a esa construcción de un poder afro, sería importante que ese sería el mensaje de urgencia a este gobierno que está a punto de fenecer, ya de terminar, y es hay que replantear la relación con los movimientos y ojalá el candidato Cepeda y la fórmula vicepresidencial lo tuvieran en cuenta, porque creo que es importante empezar con paso firme la posibilidad de un gran Congreso Nacional con esas temáticas regionales, porque lo amerita el país, lo amerita el pueblo afro, porque así como hubo una cumbre campesina, una cumbre comunal, una cumbre de otras expresiones sociales, debería también igualmente el pueblo afro abordar estas temáticas que son de su vida cotidiana y de importancia en la democracia de este país. Estoy totalmente de acuerdo, Efraín, en que en el balance
de este gobierno en materia de política afro, por lo menos en materia de política antidiscriminación, que le corresponde al Ministerio de la Igualdad, tampoco se ha avanzado mayor cosa. No le entrega unas políticas claras, públicas, este gobierno, y efectivamente puede haber un COMPES para el Pacífico, pero como se dice a veces en este país, un COMPES no se le niega a nadie. Ni una orden de captura. Ni una orden de captura. Pero también habría que mirar algo importante. Si ese COMPES está compaginado con los COMPES estratégicos de la región, que tengan que ver con carreteras, que tengan que ver con agua, que tengan que ver con empleo, ¿sí? Y porque me da la impresión de que este COMPES no está dentro de las coordenadas estratégicas de esos otros COMPES que para el gobierno nacional son estratégicos. ¿Sí? Entonces habría que mirar si están sincronizados o no, y eso es parte del balance que tiene que hacer un Congreso afro, pero ese es con el pueblo afro. Eso no se hace en los recintos cerrados, ni en los escritorios de planeación nacional, ni del Ministerio de la Igualdad. Plenamente de acuerdo. Yo creo que tiene que haber una conciencia clara desde los impulsores del Congreso, que no podemos bajar los guantes, que no debemos dejar de hacer la dinámica para seguir impulsándolo ya en este o en el gobierno que viene, pero hacer nuestro Congreso para seguir imponiéndole un destino a nuestra vida como parte de una diáspora combativa como la que tenemos en los Estados Unidos, que viene vinculado a ese no king poderoso contra este jerarca tirano que hasta el Papa ya le está indicando de alguien a quien no hay que tenerle miedo. Yo creo que esta conversación ha sido muy, muy amena y útil, Jimmy. Bueno, gracias. Gracias a ti, Efra. Muchísimas gracias. Bueno, esa es la consigna, Poder Negro. Sigue vigente Malcolm X, sigue vigente Panteras, y sigue vigente Lumumba, sigue vigente el pensamiento de Manuel Zapata Olivella. Consejo Nacional Africano. Perfecto. Muy bien. El afroamericano, el latinoamericano, en la medida en que tenga conciencia de su propia identidad, podrá asumir más conscientemente su papel en el proceso de la historia y en el proceso de la literatura americana. En tanto no estudien con detenimiento las leyendas que a través de la tradición se han conservado en las diferentes regiones de Colombia,